Bien, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es el pastor Elías y aquí estamos en Vino Nuevo, Casa de Oración, y recibimos a todos nuestros amigos con un fuerte aplauso a aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión este día domingo 11 de agosto. ¿Estoy bien? 11 de agosto. Bien, vamos directamente a la palabra. Hemos estado hablando acerca de, si usted recuerda bien, hemos estado hablando de los primeros discípulos de Jesús. Hemos estado hablando de Felipe, hemos estado hablando de Natanael, y el domingo pasado tuvimos la posibilidad de hablar de, a ver si se acuerdan, empieza con A. No, Ariel es mi cuñado, está por ahí. No, Andrés, muy bien, legendario, muy bien, Andrés y de Simón Pedro, ¿sí? Eso lo encontramos en el primer capítulo del libro del Evangelio de Juan. Y yo estaba leyendo y un poco preguntándole a Google por qué razón, ¿sí? Y hay muchas razones. ¿Por qué razón en Juan, ¿sí? En el Evangelio de Juan, habla de que Jesús llamó a Andrés, a Simón Pedro, a Felipe, a Natanael en el mismo capítulo, y es como dos palos y a la bolsa y arranca el ministerio de Jesús? Porque quería saber un poquito más de lo que tiene que ver con el detalle del llamado de estos discípulos. ¿Y qué evangelio habla un poco más de esto? Habla Lucas. Si el evangelio de Lucas se dedica a describir un poco más de lo que ocurre en este llamado que Jesús le hace a estos discípulos. Y realmente me gusta mucho porque hemos declarado que estamos en un tiempo en donde Dios va a levantar discípulos de Cristo. Es un tiempo en donde entendemos de que como iglesia, ¿sí?, somos llamados a ser discípulos y a discipular, porque invasión del amor de Dios consiste en eso. Invasión del amor de Dios es un movimiento de oración y evangelismo sobrenatural, pero eso recién es el comienzo, eso es la primera parte, porque después de invasión hay un fuerte trabajo de discipulado que tenemos que hacer como iglesia. Es tiempo, y declara y toma esta palabra para tu vida, es tiempo de levantar los Andrés y los Felipes de esta casa de oración. Es tiempo de que como Andrés y como Felipes fueron transformados en discípulos de Jesús, y una vez que recibieron ese encuentro y esa palabra, ¿sí?, que los hizo creer y seguir a Jesús, salieron con un impulso sobrenatural a buscar a sus amigos, a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo, y les hicieron invasión del amor de Dios también ellos, y dijeron: hemos encontrado al Mesías, vení a este lugar, vení a esta casa, vení a este lugar en donde mora y habita el Mesías, aquel que estábamos esperando, aquel que estábamos buscando. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo en esta hora declaro sobre tu vida una activación sobrenatural para salir con ese manto evangelístico que tuvo Felipe y ese manto evangelístico que tuvo Andrés. Ese manto evangelístico que tuvo Andrés, que fue y buscó los Pedros de esta ciudad. Yo declaro esa palabra para tu vida en esta noche. Van a venir los Pedros, van a venir los Simones, que van a ser transformados en Pedro por el poder de Dios. Vamos a hallar a ellos varones justos como Natanael, y van a tener un encuentro de Dios, y constituiremos discípulos que son de una sola línea, de una sola verdad, como lo era Natanael. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Mire, la palabra de Dios dice en Juan 3:3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nombre de esta palabra tiene que ver con el producir cambios en nuestra vida. El tema de esta palabra tiene que ver con producir cambios, pero que no sean cambios superficiales, porque como discípulos de Jesús hemos sido llamados a eso. Cuando vemos a Felipe,
Andrés era discípulo de Juan, como les hablaba la semana pasada. Y dice que Juan dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés entendió que ya había terminado el tiempo de ser discipulado por Juan y comenzar a seguir a Jesús. Y hablamos de ese nuevo nivel de discipulado, ese nuevo nivel de llamado que Jesús está haciendo a cada uno de nosotros. Tenemos que dejar ese discipulado, el cual solamente es el arrepentimiento. Juan bautizó como señal a aquellos que se arrepentían y buscaban el reino. La señal de eso fue bautizarse en agua, y declaramos también la semana pasada que ese bautismo en agua tenía que ver con una tradición, tenía que ver con un ritual que el antiguo pacto tenía para poder purificar los pecados, pero esa purificación de pecados no era suficiente. No era suficiente esa purificación de pecados, porque una vez al año el sumo sacerdote tenía que volver a entrar al lugar santísimo a presentar sangre. Era necesario que Andrés pudiera conectarse con aquel que verdaderamente pudiese resolver el problema del pecado, no con un lavamiento externo, sino con una purificación interna. Escuche bien. Juan predicaba el arrepentimiento de pecados a través del ritual del bautismo, pero él mismo dijo: hay uno que los viene a bautizar con el fuego. Ciertamente yo bautizo con agua, pero hay uno que viene después de mí, que viene a bautizar con fuego. Y ese bautismo es fuego, es algo que recibimos en nuestro interior, que se llama el Espíritu Santo. Y nuestro pecado, la transformación que tiene que ocurrir dentro de nosotros, no va a producirse si no vivimos el bautismo de agua, pero también el bautismo del Espíritu Santo. Es necesario, iglesia, caminar en ese nuevo nivel, en ese llamado que Jesús nos está haciendo de seguir sus pasos, en seguir los pasos de ese Jesús, que es el único que es el Cordero de Dios que puede quitar el pecado de nuestro interior. Por eso a Nicodemo Jesús le dijo: es necesario. Te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque eso que ocurre en nuestro interior, eso que ocurre en nuestra vida cuando tenemos un encuentro con Jesús y recibimos el Espíritu Santo, no va a producir cambios externos, tiene que producir cambios profundos de transformación de nuestra vida. Estamos acostumbrados de repente a un tipo de discipulado en donde cambiamos ciertas cosas externas, pero verdaderamente no ha habido una conversión en el corazón. No ha habido una transformación. Estamos acostumbrados a cambiar, iglesia. Vivimos en una sociedad que nos promueve permanentemente cambiar el auto, cambiar el celular, cambiar a la mujer. No, eso no. Bueno, pero en el mundo eso ocurre. Cambiar de novia, cambiar de auto, cambiar de celular, cambiar de zapatillas. Y cambios, y cambios, y cambios. Pero quiero decirte que no todo cambio es bueno. Usted también puede cambiar para mal. Usted también puede cambiar para hacer un desastre en su vida. Usted también puede generar cambios que le van a hacer perder el tiempo. Pero ciertamente te vengo a hablar de un Dios que no viene a producir cambios externos, que no viene solo a reemplazar modas. Yo te vengo a hablar de un Dios que viene a producir transformación en tu vida y en mi vida. Es muy distinto cambiar a ser transformado. Andrés y Felipe se encontraron con Jesús y fueron completamente transformados. Y cuando Jesús resucitó y los envió, estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús, y lo hicieron porque realmente habían nacido de nuevo y eran otra persona.
Yo declaro esta palabra para tu vida. Viene un tiempo en donde vas a ser completamente transformado por el Cordero de Dios que quita el pecado en tu interior, que quita las malas mañas, que quita esos malos pensamientos, que quita esas malas conductas, y no tiene que ver con un respeto o con un obedecer la ley como lo hacía el antiguo pacto. Tiene que ver de que vas a ser alguien completamente distinto y te van a decir: ¿quién es este? ¿Quién es esta que ha sido completamente transformado en su interior? Antes estaba en tristeza, hoy está en alegría. Antes estaba en miseria, hoy está prosperado. Antes estaba en depresión, hoy está caminando con positivismo, con alegría y con visión de futuro. ¿Quién es este que estaba con ansiedad y con pánico, que ahora se mueve con seguridad, se mueve con autoridad, y cuando ora por los enfermos se sanan, y cuando ora por los oprimidos son liberados? ¿Quiénes son esos de vino nuevo que comienzan a romper el cielo de hechicería? ¿Quiénes son esos de vino nuevo que hacen temblar a las tinieblas? Esos son hijos e hijas de esta casa que han sido transformados por el Espíritu Santo de Dios. Una transformación profunda, una transformación de fuego, una transformación. ¿Alguien está escuchando esta palabra? Diga amén. Aleluya. Y hoy te quiero hablar de Pedro, porque uno de los discípulos que más transformación recibió fue Pedro. En realidad no se llamaba Pedro, su verdadero nombre era Simón. Y antes que me cante Pedro, pare un momento. Te voy a hablar de Simón. Te voy a hablar de Simón. Y eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 5. Y dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Está hablando de Jesús. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuántos dicen amén? En el contexto de esta palabra estaba Simón Pedro, y había estado trabajando toda la noche en lo mejor que sabía, que era pescar. Pero a pesar de que estaba capacitado, ¿usted ha visto el Pedro de Chosen? Un tipo trabadísimo, así, precioso, hermoso. Igual que su pastor. No escuché amenes. Qué poca fe. Ahí está, amén, gloria a Dios. En el contexto, Pedro estaba trabajando. Debe haber sido un hombre bastante, no sé si trabado, pero con una persona con mucha fuerza, con mucha capacidad, con mucha habilidad para sortear la pesca de noche. Yo le he hablado un par de veces que me he acercado a hablar con pescadores artesanales en Chile, que tienen sus barcas a la orilla de las caletas, se llaman esos puestos de, ¿cómo les puedo decir? Son como pequeñas bahías en donde no hay oleaje, y allí guardan sus barcas de la inclemencia del tiempo y también de las olas o del oleaje, y allí tienen sus barcas. Y claramente hoy la tecnología ha llegado y sus barcas ya no son de madera, son de fibra o polietileno, fibra de vidrio, polietileno, tienen motores a nafta, y sus redes ya no son de hilo, sino que son de un material plástico, debe ser también polietileno o algún tipo de aleación plástica, por decirlo así.
Y directamente si hay un problema y hay un enredo, cortan y compran otro, o sea, no sé. Pero dicen que ellos estaban trabajando con unas redes que debieron haber sido muy pesadas, que debieron haber generado muy poco prácticas, porque si no eran de cuerdas, de fibras vegetales, debieron haber sido de las fibras de algún tipo de lana de animal, o sea, debe haber sido muy complicado. Y habían estado trabajando toda la noche y no habían conseguido nada. Usted sabe lo que significa, y yo creo que algunos sí lo saben, estar trabajando toda la noche y no conseguir un mango para llevar a su hogar. Que tengas el negocio toda la noche o todo el día abierto y que no hayas vendido ni un caramelo. El haber estado cosechando todo o trabajando todo el año en tu campo y caiga la piedra y todo el trabajo haya sido en vano. Eso es lo que le estaba ocurriendo a Simón Pedro. Esa era la angustia. Y a pesar de eso viene un muchacho, un joven, un maestro, y le dice: che, pibe, ¿me prestás la barca? A ver, pará. Si estoy trabajando, no tengo resultados, y querés usar mi barca, querés usar mi herramienta de trabajo para usarla para algo por lo cual no fue hecho. Pero ¿sabes? Jesús le encanta usar a gente. A Dios le encanta usar a personas que piensan o que fueron de alguna forma educadas para un propósito y llamarlas y darle un nuevo propósito. Ocuparlas, reciclarlas, restaurarlas, levantarlas y decirle: por más que esa barca, por más que esa herramienta de trabajo en esta hora no te haya servido, el Señor te dice: a mí me va a servir y yo la voy a ocupar y yo me glorificaré y multitudes escucharán mi palabra por medio de aquellas cosas que tienes en tus manos, por aquellos talentos, por aquellas cosas que tal vez en tu oficio no están teniendo resultados, pero en las manos de Dios multitudes serán bendecidas. En las manos de Dios multitudes escucharán una palabra y serán libres, serán sanas y serán restauradas, porque cediste tu barca al Maestro. ¿Cuántos dicen amén? Él tuvo que volver a la orilla. Jesús toma la barca. Mire, Lucas 5 dice: Pedro, después de una noche entera de trabajo sin resultado, respondió a Jesús: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Simón Pedro, mire, pero yo le decía: Señor, pero ¿por qué no hiciste el milagro en el momento antes de ocupar la barca? Porque Jesús pudo haber hecho el milagro antes de predicar, y con el milagro Pedro hubiera dicho: por favor, ahí está la barca, están las dos, usa todo lo que quieras. Muchas veces Dios opera así en nuestra vida. Dios necesita primero una semilla. Dios necesita primero una entrega. Dios necesita un paso de fe. Y Pedro tuvo que escuchar toda la conferencia primero. Y Pedro tuvo que escuchar todo lo que hablaba este maestro. Y tal vez Pedro tuvo que dejar de limpiar las redes, prestarle la barca a ese rabino, a ese maestro, para que pudiera bendecir a otros antes que él. Quiero decirte que Invasión del Amor de Dios también tiene ese diseño. Dios te va a llamar a servir a otros, a que pongas a disposición tu tiempo, a que pongas a disposición tus recursos, a que pongas a disposición tu hogar
para que el Señor ministre, sane. Y va a ver que a veces vos vas a seguir teniendo la necesidad, vos vas a seguir teniendo el problema, vas a tener todavía la dificultad. Te quiero decir, y el maestro tal vez no va a hacer nada hasta que termine con las multitudes. Pero quiero darte una buena noticia. Como dice, a todo chancho tiene su San Martín. Todo chancho tiene su hora. Y aunque Él se demore, aunque veas los prodigios, aunque veas las sanidades, aunque veas cómo Jesús le habla y opera a otras personas, Jesús te está diciendo: necesito trabajar en tu paciencia y en tu carácter. Necesito que esperes mis tiempos. Necesito que entiendas que no es como vos querés, a la manera que vos querés, en la hora que vos querés. Es a mi manera, es a mi tiempo, es a mi hora. Y quiero decirte esta palabra profética nuevamente: a cada chancho tiene su San Martín. Viene la hora, viene el tiempo. Tal vez ahora no es, pero tiene su tiempo de cumplimiento. Cree en esta palabra por aquello que estabas pidiendo, por aquello que no estabas teniendo resultado. A pesar de las horas de trabajo, a pesar de las frustraciones, pone a servicio tu casa, pone a servicio tu tiempo para esta invasión del amor de Dios. Porque cuando haya ocurrido, cuando haya sido instrumento de parte de Dios, va a venir tu hora de tu milagro, va a venir la hora de tu solución, de la contestación de ese pedido, de ese clamor. El Señor tiene planes de bien para tu vida. El Señor también tiene milagros para vos. El Señor también tiene respuestas sobrenaturales para todo vino nuevo. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. El Señor tiene respuestas. Y tenía una respuesta para Pedro también. Jesús primero terminó su tarea con la multitud y dejó esperando a Pedro. Estaba probando su paciencia. Estaba probando. Mire, Simón Pedro era el menos paciente del grupo y lo hizo esperar. Y dice Jesús que cuando terminó y desocupó la barca, allí Jesús se acercó a Simón Pedro y le dijo: ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Ahora he quedado libre para vos. Santiago 1 del 3 al 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ninguna cosa. La prueba de vuestra fe produce paciencia, produce carácter, porque ciertamente si no se produce en nosotros esa transformación interna, no vamos a estar preparados para sostener los milagros que se vienen para nuestra vida. No vas a estar preparado. Vamos a ser como los leprosos, que de 10 volvió uno nada más a darle gracias a Dios. Y hay mucha gente, mire, va a recibir milagros, va a recibir contestaciones y no va a querer ser discípulos de Jesús. Eso yo ya se lo estoy anticipando para que usted no se enoje ni se moleste. Pero aquellos que digan sí quiero, ellos van a ser transformados poderosamente. Seguimos leyendo. Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Simón Pedro, a pesar del cansancio, caminó
la palabra de Jesús. A pesar de sus emociones, obedeció la palabra. Mire, yo en esta hora te estoy declarando esta palabra. A pesar de tus circunstancias, es tiempo de echar las redes de vino nuevo. A pesar de que tal vez invasión del amor de Dios te pilla mal parado, es tiempo de echar las redes vino nuevo. A pesar de que las cosas tal vez no están tan ordenadas en tu vida, es hora de echar las redes, porque cuando eches las redes el milagro se va a producir. Porque cuando todo hijo que camina una palabra profética de Dios va a tener resultado. Todo aquel que camina por la palabra de Jesús va a recibir un milagro en el nombre de Jesús. ¿Cuántos declaran esta palabra en su vida? Diga amén. Amén, dale un fuerte aplauso a Jesús. Es tiempo de echar las redes. Es tiempo de caminar en obediencia. Es tiempo de hacer invasión del amor de Dios. Es tiempo de trabajar. Mire, más vale. Hay mucha gente que dice, para tener buenos resultados hay que trabajar duro. Sí, hay que trabajar duro, pero no es la mejor manera. No es la forma que se produce más resultado. La mejor manera de trabajar es de una manera inteligente y con sabiduría. Los grandes millonarios de este tiempo no son gente que trabajaron durante décadas y a los 70 años fueron multimillonarios. Esos millonarios, esa imagen de millonario es como el tío MacPato para los de la vieja escuela, del tío rico. Hoy los grandes millonarios son todos menores de 40 años. ¿Y saben? Hicieron sus riquezas por una idea que tuvieron, que solucionó grandes problemas en esta sociedad. Entonces hemos entendido que las riquezas no se consiguen solo con trabajo duro. Las riquezas se consiguen trabajando de forma inteligente, de forma ordenada y forma sabia. Pero quiero darte una palabra, vino nuevo. Viene el tiempo y viene la hora en donde los resultados no van a ser ni por trabajar duro, ni por trabajar con sabiduría humana. Los resultados los vamos a obtener por caminar obedeciendo la palabra de Dios. Los resultados, mire, no es por trabajo duro, no es por sabiduría humana, es por medio de su Espíritu Santo, es por medio de caminar y obedecer la palabra de Dios. Vas a tener más resultados caminando y obedeciendo la palabra de Dios que trabajando duro toda una noche. Es mejor caminar la palabra de Dios que trabajar duro toda una noche. Eso es un principio, iglesia. Simón Pedro trabajó toda la noche y no tuvo resultados, pero por obedecer una palabra llenó sus redes hasta que sobraba y que sobreabundaba. Llenó las redes hasta que comenzaron a reventar. Llenó las redes hasta que necesitó ayuda. Reventó las redes. A alguien le estoy dando esta palabra. Vas a reventar las redes por caminar la palabra de Dios. Vas a necesitar ayuda para levantar esa gran cosecha. Vas a recibir la recompensa de tu esfuerzo. No por el trabajo duro. Vas a recibir recompensa por caminar y vivir bajo la palabra de Dios. El Señor te dice en esta hora: echa las redes. Sí, Señor, echaré las redes. Estoy cansado, estoy angustiado, pero lo haré igual, porque mejor es obedecer tu palabra que trabajar duro toda esta vida. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Tómela y diga fuertemente amén, amén y amén. Iglesia Vino Nuevo, es tiempo de echar las redes una vez más. Es tiempo, ya pasó la noche. La noche se ha acabado. Viene el tiempo de la cosecha, Vino Nuevo. Los campos están blancos. Y así como Simón Pedro dijo: necesito más obreros para levantar este gran milagro, así vas a llamar a tu equipo, así vas a llamar a tus discípulos, así vas a llamar a tus hijos, a tu familia,
para que te ayuden a levantar esta gran cosecha. Y el verso 8 dice, y con esto terminamos: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Porque cada vez que Dios interviene en tu vida, no hay una acción más bella, una acción de mayor honra que decirles: Señor, me doy cuenta que a pesar de que tengo una identidad, que tengo un nombre, que tengo un trabajo, un oficio, una profesión, vos querés hacer algo distinto conmigo. Hay planes de Dios que tienes para mi vida que ni siquiera había pensado para este tiempo. Y dobló sus rodillas. Y al doblar sus rodillas es un símbolo de entrega total a Jesús. Y Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndote: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque cuando doblamos nuestras rodillas a Jesús y entendemos nuestra naturaleza pecaminosa, lo que menos queremos hacer es contaminar esos planes, de decirle: Señor, yo que soy pecador, ¿conmigo querés algo? El Señor te dice en esta hora: sí, con vos, con tu oficio. Si yo pude ocupar la barca de alguien que no tuvo resultados, ¿cuánto más con la vida de una persona que se entrega? Si el Señor pudo usar una barca para bendecir a multitudes de gente, ¿cuánto más la vida de una persona que se deja usar por Dios? ¿Cuánto más? Porque la pesca, dice la Biblia, que se habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. No dejes que el temor domine tus decisiones en este tiempo de invasión del amor de Dios. No dejes que la vergüenza te limite de predicar el nombre de Jesús. No dejes que el temor te paralice para decir: Señor, aquí está mi tiempo, aquí está mi casa para hacer una casa de oración. No dejes que el temor te paralice de tomar las decisiones correctas en este tiempo. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, estaban todos atemorizados por lo que estaba ocurriendo, porque no podían digerir el tremendo milagro. ¿Quién es este que hace multiplicar los peces? ¿Quién es este que es un maestro y no tiene idea de pesca, pero hace que en sus manos las cosas funcionen? Quiero decirte que hagas lo que hagas en este tiempo, si no está en las manos de Jesús, no va a funcionar. Hagas lo que hagas, con tu familia, con tu trabajo, con tu oficio, lo que tengas a la mano, es un tiempo en donde Dios no va a permitir que funcione más hasta que se lo entregues a Jesús. Jesús va a hacer funcionar tu vida. Jesús puede hacer funcionar lo que no funcionó de noche. Jesús puede hacer funcionar lo que es imposible, porque las redes no funcionaban a la orilla del mar. Si bien dijo: boguen mar adentro, pero no eran como meterse bien adentro. Ocurrió algo tremendo. Ocurrió una bendición tremenda. Pero quiero decirte: no te conformes con los resultados naturales. No te conformes solamente con un buen sueldo, con un auto, con una casa. No te conformes, porque no has sido diseñado para eso. Lo puedes hacer de forma natural, pero el Señor viene a doblar la apuesta a tu vida
Y dice así: pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quiero traerte una buena o una mala noticia, dependiendo de cómo esté tu corazón. No has sido diseñado para ser panadero, no has sido diseñado para ser técnico, no has sido diseñado para hacer lo que hoy está trayendo sustento a tu casa. Dios lo puede ocupar si está en sus manos, pero tu propósito último es que ganes almas para Cristo. Es que ganes almas para Cristo. Que puedas, como Andrés y Felipe, traer discípulos a los pies de Jesús. Esa es la transformación profunda que Jesús hizo en Simón Pedro. Porque luego que Jesús murió y resucitó, fue tan poderoso, fue tan tremendo lo que ellos experimentaron con el Maestro. Fue tal el entrenamiento, fue tal la transformación, el discipulado transformador que Jesús hizo sobre la vida de esos pescadores, que cuando nuevamente quisieron volver a pescar, no tuvieron resultado nuevamente, porque ya no eran pescadores de peces, fueron transformados en pescadores de hombres. ¿Y sabe que Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro estaba ahí como, no sé cómo responderte, porque me cortaste las alas. En lo que yo era bueno, en lo que yo era útil, en lo que yo entendía que era mi oficio y mi propósito, hoy ya no lo es más. He estado nuevamente toda la noche, después de pasar 3 años con vos, he estado toda la noche tratando de pescar y ni un mísero pescado nuevamente pudimos capturar. Y Jesús, con su amor y con su paciencia, hizo nuevamente el milagro. Y le dijo: es que no es a tu manera. Es que ya no eres un pescador de peces. Ya te has transformado en un pescador de hombres. Y la manera en que puedas caminar esta nueva vida a la cual te he llamado a caminar es que me ames con todo tu corazón. ¿Quieres tener resultado? Tenés que amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Dejar las barcas, dejar lo que te traía resultado antes, ahora no te va a traer más resultados. Hoy eres un pescador de hombres y de mujeres. Hoy eres alguien diseñado para manifestar el reino de Dios en esta tierra. Hoy has sido transformado, no para poder hacer nada más ni nada menos que traer el reino de los cielos y su voluntad a esta tierra. Y Pedro le creyó. Y dice que en el día del Pentecostés, Pedro se levantó y a través de su predicación, 3,000 personas fueron bautizados en ese día. Jesús cumplió su palabra. Jesús en el capítulo 1, en el capítulo 5 de Lucas, le prometió: te voy a transformar en un pescador de hombres, pero tienes que dejar todo por mí. Y en el capítulo 2, verso 41 de Hechos, vemos a un hombre de mar que ya no se llamaba más Simón, sino que se llamaba Pedro. Un hombre que cambió completamente su identidad. Un hombre que cambió completamente su oficio. Un hombre que no era culto. Fue alguien transformado con una sabiduría sobrenatural. Iglesia, somos llamados a que en nosotros se produzcan cambios tan profundos que cuando nos vean digan: voy a ser Simón, ahora no sos más Simón. Iglesia, vas a ser un Pedro. Antes eras un pescador de peces,
Ya no más, ahora eres un pescador de almas para el reino. Y cuando te levantes en esta invasión del amor de Dios, vas a hablar y miles de personas van a ser bendecidas y cientos de personas van a pasar por las aguas del bautismo en este año, porque has sido profundamente transformado por el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Filipenses 1:6 dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, plenamente convencido, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Te invito a que te puedas poner de pie. Saludamos a todos nuestros amigos, hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión. Queremos decirte que si tienes en este tiempo un encuentro con Jesús, Él puede transformar tu vida. Y yo lo creo que Él ya lo está haciendo a través de esta palabra. Recibe esta palabra de fe y nos vemos de forma presencial todos los domingos acá en Thomas 106, en Vino Nuevo, Casa de Oración para todas las naciones. Y lo despedimos con un fuerte aplauso.